Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. A seguir aprendiendo, a seguir estudiando la Escritura, la Palabra de Dios. Recuerde que estamos estudiando acerca de uno de los significados del nombre de Sem, que se relaciona con el agua, y estamos mirando cómo Dios a través de las generaciones ha venido utilizando el agua para dar inicio a planes, a propósitos, para formar hogares, bueno, todo lo que ya nosotros hemos aprendido, hemos estudiado de acuerdo a lo que me dice la Escritura. En la enseñanza pasada nosotros estábamos hablando que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros para ser luz, y que la luz que sale de nuestro cuerpo, la luz que irradia hacia adelante, como dice el Señor, son nuestras acciones. Allá en Bogotá, cuando les di la palabra, la enseñanza de lo que quiere decir Mateo 5:16, pues la verdad que fue extraordinaria la revelación que Dios dio y que quiere decir que nosotros seamos luz. Habíamos dicho que Dios, para que seamos luz, Dios elige un lugar, una casa, una persona, un pueblo, una nación, para Él continuar con el propósito o con el plan de redención que Él nos ha dado desde el principio. Es interesante lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Dice: los elegidos por Dios, sea casa, lugar, templo o persona, tendrán un trato especial según el propósito del Señor. Ya nosotros sabemos que Dios eligió la casa de David, escogió el templo de Jerusalén, escogió al Señor Jesús para que hiciera una obra, y para poder nosotros llegar a ser luz y ser redentores, porque cuando nosotros le llevamos el mensaje a una persona, la estamos rescatando, la estamos redimiendo, la estamos sacando de la esclavitud para que entre a vivir en la libertad que nos ofrece el Señor cuando empezamos a buscarle y a conocer de Él. Por eso, cada uno de nosotros tenemos un trato especial. Yo no puedo mirar a nadie y juzgar lo que la persona está viviendo, los comportamientos, las acciones o reacciones que la persona pueda llegar a tener, porque solo Dios y la persona sabe qué es lo que están haciendo. Preocupémonos solamente por nosotros, mi trato, cómo me supero, cómo trato de sostenerme en el camino del Señor, que no es nada fácil,
porque hay muchas cosas, muchos factores de distracción para apartarnos del Señor. Recuerde, yo pensaba, cuando venía en el bus, yo decía, se me vino una cita bíblica donde decía, el amor de muchos se enfriará. Entonces yo me puse a pensar, yo decía, ¿por qué se enfría el amor? Porque el Señor dice, está diciendo es que es el amor de nosotros hacia Dios el que se va a enfriar. Cuando en una relación de pareja se pierde ese afecto, ese cariño, ese anhelo, esa necesidad de compartir con las personas, es porque ya el amor no aguanta, o porque ya se ha desaparecido, o porque estamos mirando para otros lados, y por eso empezamos nosotros como a que ya la persona no me gusta, ya me fastidia su presencia, no quiero nada. ¿Por qué? Porque se ha enfriado el amor. Y eso es lo que está pasando en el pueblo de Dios. El amor hacia las cosas de Dios se ha enfriado. Y por eso el Señor nos está hablando y nos está diciendo, no es que yo le diga al Señor, no permita que yo, ¿cómo que no permita? Si es que es usted la que tiene que sostenerse. Somos nosotros los que tenemos que tratar de sostenernos y mantenernos. La obra está ahí, el Espíritu de Dios está ahí, pero es a mí, con mi esfuerzo, con mi lucha, con mi batalla, que me toca sostenerme en el camino en que yo estoy. No es que Dios permita, Dios, porque si usted le dice no permita, entonces usted, el Señor podría entrar a tomar cosas que usted dice, no, pero eso no es así. Entonces, aquí la situación es que cada uno de nosotros debemos de mantener la mecha encendida. Debemos de mantener nuestro caminar en el Señor. Yo no puedo dejar que situaciones, que argumentos me lleve a mí a alejarme del amor de Dios. Porque lo que me sostiene a mí y lo que hizo la obra de Cristo en nosotros es el amor de Dios. ¿Y qué tal que el amor de Dios se enfriara para con nosotros? Si el Señor está diciendo que nosotros podemos correr ese riesgo, ¿cuál riesgo? De que mi amor por Él se enfríe. ¿Pero por qué se enfría? Vuelvo y le digo, porque nos hemos apartado de Él, nos hemos alejado, ya no es importante el Señor, para mí ahora es importante otro tipo de actividades, otro tipo de cosas, y eso ha menguado, porque eso sí, para que se enfríen las cosas de Dios, eso es así. Pero para que usted nuevamente retome las cosas, retome el calentarse otra vez, nos va a costar mucho trabajo. Y como no vemos resultados, pues terminamos botando todo. Entonces, fíjense que aquí el Señor dice que cada uno de nosotros que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos y que vamos a ser apartados, cada uno de ellos en el proceso en que estamos, vamos a recibir un trato de parte de Dios. Por eso dice, Dios hablará al llamado y se manifestará por una revelación, por un sueño, una visión, una palabra, para confirmar la palabra recibida en la forma como Dios se presentó. Fíjense que la Biblia me habla de que Dios envió una palabra, es una forma de manifestación de Dios. Dios se presentó a Abraham a través de una visión o a través de un sueño, como lo hizo con José, y esa es una forma como Dios me puede hablar. Pero hoy en día nosotros también Dios nos da sueños, también Dios nos da visión, también Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos está enseñando cómo es que nosotros debemos de mantenernos en el camino de la luz para que iluminemos hacia frente, iluminemos hacia los que están en la oscuridad. Por eso el Señor nos va a dar una palabra, nos va a confirmar que ese sueño, esa palabra viene de parte de Dios. Dice, para que de esta manera tengamos la seguridad que es Dios y entonces Él hará lo pertinente para que se cumpla el propósito que Él busca en ti hacia los demás. Entonces fíjense que el Señor dice que la palabra es la que me da a mí la seguridad.
La palabra es la que me da a mí la certeza. La palabra es la que me permite permanecer encendida delante de Dios. La palabra es la que, independiente de las situaciones, independiente de lo que estemos viviendo, ella debe ser mi refugio. Al mismo tiempo debe ser mi defensa. Al mismo tiempo debe ser mi sanidad si estamos viviendo una situación de enfermedad. Es mi protección, entonces yo tengo que confiar, independiente de lo que suceda, yo debo confiar en la palabra. Entonces, cuando nosotros nos desviamos o perdemos esa dirección o esa luz en ese faro que es el Señor en medio de la oscuridad, pues estamos haciendo nada. ¿De dónde está la confianza que nosotros debemos de tener en la palabra del Señor? Ahora, aquí lo que el Señor nos está hablando es, dice, Dios inicia su plan con un llamado. Recuerda que Él llama a una casa, a una persona, a una nación, un templo, cualquier cosa, para que con esa persona Dios continúe el plan de redención hasta llegar al fin. Por eso en cada generación Dios ha llamado, Dios se ha manifestado, Dios ha formado las luchas, las batallas de aquellos que han tomado la decisión de seguir al Señor. No es nada fácil, hermano, y menos en algunos países del mundo no se permite hablar del Señor. En algunos países leía yo que habían quemado vivos a 20 personas que estaban en la iglesia. ¿Por qué? Porque profesamos el nombre del Señor. Y el Señor dice que seguir al Señor vamos a tener sufrimiento, vamos a vivir dificultades, vamos a tener adversidades, vamos a tener hambre, vamos a tener fe, de pronto vamos a pasar por un proceso de enfermedad. Pero lo que el Señor quiere saber es cuál es su acción y cuál es su reacción frente a la dificultad que nosotros estamos viviendo. Entonces, eso es importante, hermano. Dice, Dios inicia su plan con un llamado, es decir, la persona a quien Dios le usará con un fin determinado. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Noé, ¿para qué? Le dio un propósito, le dio una oportunidad al hombre para ser salvo. Le dio 120 años a la generación de Noé para que volvieran al camino, para que se volvieran de sus malos caminos. Dios es un Dios que determina la situación. Y no es que usted tenga, digamos, el que usted quiera hacer lo que quiera, porque Dios tiene un tiempo para usted. Dios tiene un tiempo para mí. Dios tiene un tiempo para que las naciones, los pueblos vivan situaciones, para que clamen a Él, para que busquen de Él, porque seguramente el pueblo, el rey, el sacerdote se desviaron y de paso se llevaron a las personas. Entonces Dios, esa es la forma como el Señor nos pone a que volvamos los ojos al Señor, volvamos a caminar con Él para que Él nos mantenga con la luz encendida para poder ver el camino. Por eso dice que Dios llamó. Ahora, Dios hace un llamado a una persona. Dentro de esa familia, Dios hace una escogencia. Y dentro de ese escoger, Dios hace Él aparta a una persona para algo más específico que el plan en general. Por eso dice, Dios inicia su plan con el llamado, lo continúa con el elegido o el escogido y por último el apartado, el separado para el servicio de Dios. Fíjense que Dios eligió a Abraham, la casa de Abraham. A él lo escogió y le dijo, usted será la cabeza. Usted será la cabeza de una nación en donde voy a llevar que a través de las generaciones que se den en usted, yo voy a traer a un líder que va a traer salvación, sanidad, redención a toda la humanidad. Entonces, aquí el Señor dice que el llamado es Abraham, y recuerde que Abraham significa Padre exaltado. Elige,
Fíjese que él eligió una casa. Él hizo un llamado, pues dice que él llamó a Abraham y lo sacó y empezó a hacer un proceso con él. Empezó a hacer un proceso con él, lo llevó por diferentes dificultades, lo pasó por ciertas situaciones y luego dijo, con su descendencia yo le voy a dar un hijo y con ese único es que yo voy a hacer el plan de salvación, el plan de redención. Usted puede decir, sí, pero es que él tuvo, sí, pero es que la promesa era con uno solo. Ahora ellos están luchando y batallando contra esas malas decisiones de Abraham, que tuvo con Agar y que tuvo también con Cetura. Esos son los enemigos, sus medios hermanos que están en discordia con el pueblo de Dios, con el único, con el hijo de la promesa, con quien Dios va y viene desarrollando el plan de redención para la humanidad. Ahora, Dios elige a Isaac, no eligió a Ismael, no eligió los hijos de Cetura, eligió a Abraham y a Sara. Él eligió y dijo, con uno solo, no quiero que usted tenga más, por eso llevó la situación hasta extremo para que solamente se cumpliera lo que él dijo, un único, el unigénito, el primogénito entre usted y Sara. No me interesan los demás, sí, yo los voy a bendecir, eso, pero yo me centro en esto. Me centro en la promesa que yo le di a usted, Abraham, y a Sara. ¿Ya? Que ya las cosas cogieron por otro lado, bueno, ahora el Señor todos los días está arreglando los problemas, todos los días está haciendo que su pueblo no sea desaparecido de la faz de la tierra, defendiéndolo de todos los enemigos que se han levantado contra el pueblo del Señor. Ahora, fíjese que él dice su único hijo, y ese es el elegido, pero el propósito del Señor era tener un pueblo que la alabara, un pueblo donde su nombre estuviera, y él hace un apartado. De los dos hijos de Isaac, aparta uno, que es Jacob. Aparta a Jacob, ¿para qué? Para que de allí se forme el pueblo de Dios. Entonces tenemos el llamado Abraham, el escogido Isaac y el apartado es Jacob, que de allí es donde ya se desprende todo el plan que Dios trae. ¿Para qué? Pensando en la redención de la humanidad, sacarnos de la esclavitud, sacarnos de la oscuridad, sacarnos en las situaciones en las que el mundo se encuentra. Pero muchas veces nosotros nos dejamos influenciar y nosotros también estamos inclinados más hacia las cosas de la tierra, inclinados hacia las cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Dice el Señor en Génesis 3, 15 al 16, Él ahí inicia, debido al pecado de Adán y Eva, Él da la promesa de que va a redimir a la humanidad y da los parámetros y le dice, yo voy a redimir, pero esa redención, esa enemistad va a ser con lucha, va a ser con batalla. Va a haber una lucha entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, dice la Escritura. Ahora, dice, hay un tiempo determinado por Dios para el arrepentimiento y volver a Dios. Dios nos está dando un tiempo, hermano. Todas esas situaciones que estamos viendo, los problemas del clima, los problemas de las guerras, las pandemias y todo eso, es lo que el Señor nos está diciendo, su redención está cerca. No interesa esto, no, por eso Él dice, no tengan miedo, no tengan temor de lo que usted está viendo, de los temblores, de la hambruna, de eso, porque es que yo vengo por ustedes. Pero va a venir por el que está dormido. Va a venir por aquel que vino una vez y por allá, quién sabe dónde anda. No, Él viene por aquel que se ha mantenido y ha permanecido en su palabra. Por aquel que ha venido luchando y batallando y sosteniéndose en el camino del Señor.
No quiere decir que yo sea salvo porque hice una oración que ni siquiera existe en la Biblia o porque yo leo la escritura. No, pero ¿dónde están sus obras? ¿Dónde está su fruto? Entonces estamos viendo que nuestra vida no tiene fruto, solamente tiene hojas. Y el Señor que le dijo a la higuera, maldita eres, nunca nadie de ti coma fruto. ¿Ya? Entonces el Señor no le está mirando a usted su apariencia, el Señor le está mirando si usted se cambió el color de los ojos, se pintó el pelo de verde, se puso lo que sea. Al Señor no le interesa eso porque estamos alterando el sistema de Dios y lo que Dios nos dio. Entonces ese es el propósito. Entonces fíjese que vuelve y le repite, dice, Dios le dio a Noé y a esa generación 120 años. Mientras que Noé construyó el arca, él hablaba y la gente decía, bueno, ¿y usted qué? ¿Y usted qué está pensando? Usted está loco, usted se está perdiendo los mejores años de su vida. Mire, nosotros tomamos, bailamos, hacemos esto y usted dice que construyendo un bote. Usted está loco. Pero esa cosa que de pronto veía la gente que iba cogiendo forma, que iba cogiendo la manera, que se iba dando, iba teniendo visibilidad, la gente no le interesó. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cegados y porque no les interesaba su salvación, su redención. Y eso hoy en día, desafortunadamente, para muchos es así, no me interesa. Si me voy para el infierno, pues me voy cantando, decía alguien. Yo decía, pero cantando, pues usted no sabe la situación que se va a vivir, ¿ya? Entonces, dice, ahora, quiero hacerle esta anotación para que usted tenga en cuenta cuando lee la Escritura. Cuando estemos leyendo las Escrituras, y nos encontremos con un nombre, ya sea de hombre o mujer, es porque él o ella tiene una razón importante delante de Dios y la que nos va a revelar la relación directa con el propósito del Señor con respecto a la redención. Por eso nosotros encontramos nombres, por eso nosotros encontramos mujeres, por eso nosotros encontramos animales. ¿Por qué? Porque a través de esos nombres, a través de eso, hay un propósito, hay algo escondido que a nosotros nos corresponde escudriñar, que a nosotros nos corresponde estudiar para que Dios me revele qué es lo que quiere decir eso. Así como yo me puse a estudiar ese versículo que nos dieron en la vigilia, Amparito, Mateo 5:16, y encontré. Imagínense, empezamos la vigilia a las 8 y la terminamos a las 4 de la mañana. 3, 4 de la mañana. Hablando y mirando que de ese solo versículo, ¿cómo es que el Señor dice que usted es luz? Pero para que usted sea luz, la Biblia me habla que hay un proceso a seguir. Y nosotros tal vez nos falta algunos o tal vez los tenemos, pero no los hemos puesto por obra. Y eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros hagamos lo que dice la Escritura porque hemos sido llamados a ser luz. Y sus acciones, su forma de ser, su manera de hablar, la manera de comportarse es lo que le va a traer la luz a quién, a los que están a su alrededor, los que están delante de usted, los que están delante de usted. Y eso se llama el testimonio que nosotros damos donde quiera que estemos y donde quiera que lleguemos. Dice la palabra del Señor, por eso cuando usted encuentre un nombre, póngase a estudiar ese nombre. Póngase a estudiar y no saque argumentos, porque Internet tiene muchas cosas. Yo sé que muchos de ustedes tienen Biblias de estudio. ¿Por qué no se ponen a estudiar? Para que usted tenga, cuando estén aquí orando, oren con libertad, con palabra, con conocimiento. ¿Para qué? Para que uno sepa, para que uno oiga que la persona está estudiando, la persona tiene un conocimiento. Por eso dice, sea de hombre o de mujeres, porque ese nombre tiene una razón, tiene una importancia dentro del propósito que el Señor tiene en la redención. Nosotros sabemos que Abraham significa padre
de Padre exaltado. Pero cuando Dios lo llama, Dios le añade una letra y le cambia el significado, que ya quiere decir Padre de naciones, de multitudes de personas, gente. Eso es lo que significa. Y cuando uno empieza a conocer, uno empieza a tener un poquito más de conocimiento de la palabra. Hay muchas cosas por estudiar en la Escritura, hermano. Pero a veces escuchamos a otros, le prestamos atención a otros y a veces hasta nos pueden enredar y confundir con respecto a lo que nos dice el Señor. Dice el Señor también, ahora, si aparece un nombre, dice, cuando aparece la edad de la persona, sea la mujer o sea el varón, o aparece otro número, ese valor, ese número, esa edad, me está diciendo a mí que Dios me está revelando y que a través de ese número hay algo profundo, hay algo que Dios quiere revelar, hay algo que está escondido detrás de ese número. Porque eso lo dice la Escritura. Ay, sí, tenía 137 años. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué la Biblia dice que Sara se murió cuando tenía 127 años? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el Señor le da el nombre y presenta la edad? Porque a través de Sara, a través de ese número, hay algo escondido, hay algo que si usted lo escudriña va a encontrar el misterio y el secreto de por qué eso está en la Escritura. No es simplemente porque usted sepa qué vieja que era Sara, que Matusalén, qué viejo, ojalá yo viviera. No, es que eso tiene un trasfondo. La teología del Señor es que nos quiere enseñar lo profundo, lo escondido, lo que Él quiere revelar. Pero nosotros, no, pues que lo haga fulanito, no, que lo haga la pastora, para eso ella no hace nada. Entonces, ¿y dónde está el secreto que Dios le quiere mostrar a usted? Y solamente esperamos, somos receptivos, pero ¿en dónde vamos a entregar y a quién le vamos a dar lo que el Señor nos está enseñando? ¿No que eso me sirve a mí para conocer a Dios? Eso me sirve a mí para conocer y tener confianza en la palabra de Dios. Dice, es que existe una relación muy profunda en cuanto a la revelación de alguna información escondida y que tiene una gran relevancia en el plan y el propósito del Señor, que es la redención. Ese es el propósito del Señor, la redención de la humanidad. Y va a usar hombres, mujeres, niños, va a utilizar cualquier cosa para que en esa generación la gente se tome esa oportunidad que nos está brindando el Señor de la redención. Para que nosotros, si a través de la palabra el Señor me puede decir, oye, usted está equivocada en esto, viene caminando contrario a lo que dice mi palabra. Y nosotros pensamos que vamos bien y resulta que vamos mal. De la misma Escritura, mi lectura en la palabra me tiene que llevar a mí a decir, ¿estoy bien con Dios o estoy mal con Dios? Pero no es mirar a los demás, porque cada cual tiene su lucha, cada cual tiene su batalla. Entonces, eso es lo que me dice el Señor. Por eso, cuando usted lea la Escritura, préstele atención a eso. Préstele atención. ¿Por qué? Porque en algunas partes de la Escritura nosotros encontramos el nombre del Padre, pero no se dice nada de ese Padre. ¿Por qué? Porque ese Padre tuvo algo que no merece que se le dé honor a ese papá, sino que van a hablar de su descendencia. Entonces, cuando se habla de la descendencia, entonces empiezan a decir, es el hijo de no sé quién, fulanito, pero este hizo tal cosa, pero este tuvo esto, ¿por qué? Porque fueron la descendencia la que exaltó el nombre del Señor, no el Padre. Y eso es importante conocer, es importante saber, porque eso me va a llevar a mí a conocer muchas cosas de la palabra de Dios. Dice la Escritura, dice, el plan de redención se inició en Génesis 3, 15, 16, que daría un redentor para la humanidad. También se debe tener en cuenta dentro de la lectura de las Escrituras si se dan los nombres de los líderes, los padres y alguna información
que nos abra el camino a la revelación del plan de Dios. También se puede dar los nombres de sus hijos y alguna información que nos pueda ayudar a entender la dirección de Dios en cuanto al plan de redención. Puede ser que su padre no fue elegido, pero su descendencia sí. El padre simplemente fue utilizado para engendrarlo a usted porque la descendencia, es decir, usted, sí viene con un plan del Señor. Sí viene a desarrollar un propósito con el Señor. Pero por eso dice, es hijo de Pepito, hijo de no sé quién, pero no se habla más de ese papá. No se habla más de esa persona, ¿ya? Entonces, miremos, por ejemplo, analizaba algo que cuando uno lee la escritura, uno lee la palabra de Dios, uno a veces dice, pero ¿por qué en esta parte está escrito así? Lógico, si conocemos la escritura, porque si no conocemos la palabra, usted puede leer y usted pasa por encima de algo que es necesario tener en cuenta. Por ejemplo, Jacob se nombra al padre, ¿cierto? El primer hijo de Jacob es Rubén, ¿cierto? Rubén tuvo unos hijos, pero resulta que hay un propósito o hay un diseño de Dios que el primogénito tenía una doble tarea. Era la cabeza de la familia y era el sacerdote de su casa. Rubén era el líder, era la cabeza, porque eso cuando nació, Lea le dio un nombre y él cometió un error, cometió una falla. Por eso en Rubén no se sigue el legado de que él sea el sacerdote y que él sea el rey, o sea, el líder de llevar a un pueblo y gobernar todos sus dos hermanos. ¿Por qué? Porque él mancilló la cama de su papá. Él se acostó con una de las esposas que él tenía. Recuerde lo que yo les enseñé. El que Lea y Raquel le haya dado sus esclavas, a él le hace esposa. Le dan ese estatus. ¿Por qué? Porque se acostó con ellas. Entonces, aquí hay una situación. Rubén es el primogénito, pero no tiene la primogenitura. Él la perdió la primogenitura. Entonces, como Dios siempre tiene que ir buscando cómo arregla nuestros errores, cómo no deja que el propósito del Señor, la redención, el camino hacia la libertad, el camino hacia la redención de la humanidad, Él tiene que venir a poner en orden y a volver a encaminar las cosas. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Qué me enseña la Escritura? Entonces me imagino que cuando Jacob estaba por morir, que a cada uno empezó, Simón diría, pues la primogenitura es mía, a mi hermano no se la dieron. Él sigue siendo el primogénito, porque dice, tú eres el vigor, es el principio, es el comienzo de mis cosas, pero usted no me va a llevar el legado. ¿Por qué? Porque usted cometió pecado acostándose con una de mis esposas. Entonces yo pienso que cada uno de ellos estaría, ¿de quién es la primogenitura? Simeón, Leví, Judá, entre todos estarían pensando, ¿de quién es la primogenitura? ¿A quién le van a dar ese legado? Porque a quien se lo diera él, entraba a ser autoridad sobre su casa, sobre la descendencia, tenía que cuidar las mujeres, tenía que cuidar los hijos, tenía que dar de comer, o sea, esa era la tarea, como si fuera un presidente. Y aparte de eso, tenía que establecer el sacerdocio, es decir, llevar a ellos a buscar del Señor. Y Simeón tampoco de Jacob dijo, tampoco usted va a ser va a tener la primogenitura, porque usted desjarretó, porque ustedes tuvieron un mal comportamiento cuando vino la violación de Dina. Tampoco me sirve.
Y a veces uno dice, ay, pero ¿por qué? No, porque es que el que va a estar por cabeza debe tener una conducta intachable, debe tener un llamado, debe tener un comportamiento, ¿ya? Eso no es que aquí el Señor va a venir el fornicario, el adúltero, el mentiroso, aquí al altar a cantar. Así no funciona con Dios, porque Dios no respalda eso. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Simplemente a Leví le dijo, usted la parte sacerdotal, y a Judá, usted la parte del rey. Y lo repartió, se dividió. Lo que era para uno solo, terminó entregándole a los hijos de Lea y Jacob, porque ellos eran casados. Fíjense que el Señor no es el que está rejuntado, no sirve. Aquí es dentro del orden de Dios, dentro del llamado del Señor. Por eso se lo entregó a Leví, le entregó la parte sacerdotal, y a Judá le dije, de usted vendrá el rey. Entonces fíjense cómo el Señor vino a arreglar un problema que cometió el primogénito. Y vino a arreglarlo, ¿por qué? Porque se tenía que continuar con el legado. Tenía que cumplirse con algo que el Señor busca, es que nosotros tengamos una relación a través de la palabra por un sacerdote, por un líder, por un predicador que el Señor ha elegido y ha puesto ¿para qué? Para mantenernos delante de su presencia. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que nos enseña el Señor. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué le dijo a Rubén? Usted no es la cabeza, usted es la cola. Entonces, fíjense que nosotros, si no hacemos las cosas dentro de los planes del Señor, ay, sí, el Señor dice que yo voy a ser cabeza, pero usted de verdad, o usted está de cabeza, ¿cómo es? Porque es que aquí, estar en esa eminencia, estar en esa exaltación, se requiere un proceso. Se requiere un proceso, hermano. Por eso el Señor dice, yo sé, ponga la luz allá, pero soy yo el que lo voy a poner a usted para que ilumine, para que alumbre a todos. ¿Qué voy a poner una persona que está caminando mal? ¿Para qué? Para que se burlen de mí. Vean, y aquí cómo es la cosa. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Esa mujer aborrecida que no amaba su esposo porque ella fue entregada por causa de un engaño, y sin embargo, con esa aborrecida, con esa que no era amada, con esa fue la que el Señor se movió. ¿Para qué? Para desarrollar el plan de redención en la parte sacerdotal y con la parte de los reyes. ¿Ya? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Entonces, fíjense que eso en cuanto a qué, cuando usted lea la palabra de Dios, cuando encontremos un nombre, cuando encontremos una edad, cuando encontremos unos números, hay algo escondido ahí. Yo digo que si el Señor nos diera 10,000 años de vida, no le alcanzamos a pasar de la primera hoja de la palabra de Dios. Porque hay tantas cosas en la Escritura que Dios nos quiere nombrar, que Dios nos quiere enseñar. Pero como nosotros, bueno, tenemos tantas actividades, nos hemos vuelto activistas y hemos dejado un poco lo que es el estudio de la palabra de Dios, la lectura de la Escritura. Porque aquí el Señor nos está hablando. Bien, ahora, ¿cuáles son los inconvenientes que puede llegar a tener una generación en la que Dios se quiere mover? Dios, vuelvo y le digo, en cada generación Dios determina unos tiempos. Dios determinó hasta Noé, que era la 10ª generación. Desde Noé hasta Abraham es la 10ª generación. Vuelvo y le digo, Dios tiene tiempos para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros volvamos al camino, para que nosotros pongamos nuestros ojos delante del Señor y sigamos caminando por la luz del Evangelio que nos da el Señor. Y nosotros estamos diciendo, no, eso Dios se demora, de pronto, pero su vida está en las manos del Señor. Usted no sabe en qué momento algo puede acontecer, algo puede suceder y estamos en paz con Dios.
Estamos cumpliéndole al Señor lo que Él así lo estableció. Ahora, fíjese que le dice, podemos preguntarnos por qué las esposas de los grandes patriarcas eran estériles, que fue lo que nosotros quedamos ahí, ¿cierto? ¿Por qué en cada una de esas generaciones se encontró con un inconveniente? Se encontró con una situación que seguramente, si Dios no fuera el poderoso, si Dios no supiera resolver los problemas, pues hasta ahí llegaríamos, ¿cierto? Hasta ahí llegaría el plan del Señor, la redención del Señor, porque es que nos encontramos un tropiezo, nos encontramos un problema, nos dieron una noticia, nos perdimos de tal, y entonces eso fue el caos, eso es la razón para desmayarnos, llorar, patalear y hasta apartarnos del camino del Señor. Entonces, por eso el inconveniente de cada una de estas esposas, que son las esposas de los patriarcas que tenían este inconveniente. Miremos lo que dice Génesis 11:30. Génesis 11:30 dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Entonces fíjese, ¿cuál era el inconveniente del propósito del Señor con Abraham? Encontramos un propósito, encontramos un obstáculo, encontramos una situación, y es que no tenía hijo. Y la palabra que estudiaba aquí en la palabra estéril, en el hebreo significa arrancar, significa especialmente de raíz. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo engendrar, yo no puedo dar vida. Y las que dan vida son las mujeres. La mujer es la que da vida, la mujer es la que hace la transformación. Y por eso habla aquí de que Sarai era estéril y no tenía hijo. Ahora, el Señor arregló el problema de Sarai, ¿cierto? Y el plan continuó. Pero cuando nació Isaac, resulta que la esposa que fueron a buscar tenía el mismo chicharrón que la esposa de Abraham. El mismo, y eso lo encontramos en Génesis 25:21. Génesis 25:21. Dice así la palabra del Señor. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Entonces fíjese, en el inicio, Dios tuvo que actuar. Dios tuvo que poner tanto en Abraham como en Sara el soplo de Dios, el soplo del Espíritu. Tuvo que colocar, tuvo que agrandar su nombre con una consonante que representa la gracia, con una consonante que representa vida, que representa el soplo del Espíritu Santo. En los dos, porque Sara era la estéril, no Abraham. Pero ya por la edad, Dios tenía que darle fuerza, Dios tenía que darle ímpetu, Dios tenía que volverle a dar a él la virilidad para que pudiera cumplirse con el propósito de que el unigénito, el único hijo de Abraham y su descendencia era con el que Dios iba a traer el Salvador de la humanidad. Pero fíjese que en Rebeca ya no tenemos que es Dios, sino aquí es por una intercesión, por una oración que hace su marido, que hace Isaac, y le dice, Señor, yo me imagino que él diría, bueno, pues Señor, yo sé que vine tarde, que mi mamá también era estéril, ahora aquí tenemos otra vez este inconveniente. Entonces, en ese escogido, porque en Abraham es el llamado, en el escogido que es Isaac, tenemos el mismo problema. En esa generación tenemos el mismo problema, la esterilidad de la mujer.
que no podía tener hijos. Entonces, ¿qué hizo su esposo? Oró. Y Dios, ¿qué dice? Escuchó y respondió a la oración de su marido. ¿Pero por qué le respondió? Porque había una promesa, porque había un plan, y era que en Abraham y su descendencia vendría el sacerdocio, vendría el rey y vendría el Salvador de la humanidad. Y luego encontramos nosotros en Génesis 29:31, otra mujer estéril. Y dice la palabra, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Fíjense que ya en la siguiente generación, en el apartado ya encontramos otro inconveniente. Había una esterilidad de una mujer. Y por eso dice el Señor que era los hijos de Raquel, después de que el Señor le dio, porque también oró y todo eso, dice José y Benjamín, que son los hijos de Jacob y Raquel. Entonces fíjense que nuevamente en la siguiente generación volvemos a encontrar el mismo inconveniente. Volvemos a encontrar el mismo problema, la esterilidad de la mujer. Que el único que puede venir a cambiar mi esterilidad para dar vida, para dar fruto, es el Señor. Cuando hay oración, cuando hay clamor y si dentro de mí existe el propósito para que se continúe el plan de salvación, Dios va a obrar, Dios va a dar vida, Dios va a responder, porque Él no detiene su plan de redención, Él continúa. Porque Él no para, hermano. Nosotros somos los que nos tomamos ese atrevimiento, ese propósito, o nos hacemos a un lado y que Dios use a otro cuando nosotros tenemos una tarea por hacer. Y fíjense que aquí en Jueces encontramos otro inconveniente de esa generación. Jueces 13:2 dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. ¿De quién estamos hablando? De Sansón. ¿Cuál era la tarea de Sansón? Venir a defender a Israel. Venir a libertar a Israel. Pero había un inconveniente, había un problema. La escritura me dice que ellos habían orado, pero pasó el tiempo y no veían, pues dejaron así, pero como el Señor sabía, como el Señor sí conoce, Él simplemente trajo el ángel y le dio la palabra a Sora, a la mamá de Sansón, y de ahí vino Sansón. Entonces fíjense que los grandes personajes que tienen una tarea, que tienen un propósito, vamos a tener un proceso de esterilidad. Vamos a tener unos inconvenientes que nos van a impedir dar el fruto, dar vida, caminar dentro del propósito del Señor. Dice Lucas 1:6, dice, ambos, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El 7 dice, pero no tenía hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Entonces fíjese que aquí siempre están haciendo la aseveración. ¿Quién era la estéril? La mujer. Porque vuelvo y le repito, Dios le dio a la mujer el útero, la matriz, ¿para qué? Para que engendrara, para que diera vida. Esa es la tarea de nosotras las mujeres, dar vida. ¿Para qué? Para que se continúe el plan del Señor, para que se continúe el plan de Dios. Entonces fíjense que aquí nos está diciendo que Elizabeth era la que era estéril. Pero Dios, ¿qué hizo? Vino sobre
Zacarías y habló y le dijo, porque usted no creyó, ahora usted se queda mudo. Y cuando nazca su hijo, usted volverá a hablar. Y sí, después ya conocemos nosotros el encuentro entre María y Elizabeth y vemos que el vientre de Elizabeth, el hijo, Juan el Bautista, saltó, se movió porque vino María y ella ya venía engendrada del Espíritu de Dios. Entonces fíjense que aquí grandes personajes que me da la historia, fíjense que son épocas diferentes. Y cada una de esas personas vino con un propósito para continuar con el legado, para continuar con el plan de redención de esa humanidad. ¿Por qué? Porque ellos están ahí para que sus obras, sus hechos, hoy nosotros los tenemos delante y podemos decir, mire lo que Dios hizo. Esta es mi tarea, hermano. Por eso el versículo de Mateo 5:16, donde el Señor nos habla de que dice, así brille vuestra luz delante de todos para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Yo soy luz y como luz yo tengo que vivir un proceso. Y ese proceso me lo da a mí el Señor. Cuando Jesús habló esto, Él estaba hablando de algo que el Señor mandó a hacer para aquellos que están llamados al sacerdocio, para aquellos que están llamados a ser luminarias. Porque nosotros hablamos del levita, pero uno dice, pues sí, los sacerdotes levitas, pero ¿qué quiere decir el levita? La palabra levita quiere decir uno que brilla, uno que da luz y uno que sirve para unir al pueblo con Dios. Eso es lo que significa ser levita. Entonces ya nosotros tenemos conceptos, lo teníamos claro, no, pues sí, era el sacerdocio de Leví, pero es que el nombre, la tribu de Leví, eran los que estaban llamados ¿a qué? A unirnos con el Señor. A unirnos a través de un sacrificio, a través del holocausto, a través de la quema de cereales, a través de la libación, para mantener al pueblo de Dios unido a Él. Esa es lo que significa ser levita. Si yo soy un levita porque busco que ustedes tengan una relación con el Señor. Cada uno de nosotros somos levitas porque la luz de Cristo tiene que iluminar en nosotros. Porque la luz de Cristo tiene que estar en nosotros porque nosotros tenemos que ser luminarias, somos luz. Y eso es lo que significa ser levita, ser luz. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que dice el Señor, dice, para que los demás me vean, para que los demás vean la luz en mí, para que los demás se identifiquen y digan, ay, yo quiero vivir la paz que usted tiene, yo quiero esto, yo quiero lo otro, porque nosotros estamos delante de los hombres, como dice la Escritura, estamos testificando del Señor. Y le estamos dejando que el Señor obre en nosotros. Y yo me aparto, por eso dice, he sido llamada, he sido escogida y ya entramos en ser apartados. Quiere decir que el levita es el apartado. Y cuando el Señor habla de apartado, quiere decir que usted fue llamado al servicio de la causa del Señor. Eso es lo que hace lo que me enseña a mí ser levita. Ser levita implica que usted ha sido apartado, separado, para que usted le sirva al Señor, para que usted sea luz, para que usted sea iluminación para aquellos que están allá al frente suyo y que usted está delante de ellos irradiando la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría, la luz, la sanidad. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, que nuestras obras son la luz. Y si yo vivo tantas situaciones, usted tiene que decir, Señor, ¿yo qué luz soy? Porque si yo vivo tantas cosas, la gente va a decir, bueno, pero usted no está con Dios y usted no tiene casa, usted no tiene carro, usted no tiene marido, usted no tiene plata, usted no tiene... Porque eso es lo que ve la gente. Y las cosas con el Señor son diferentes, pero ven en nosotros paz. ¿De qué me sirve tener casa, carro, beca y una cuenta en el banco si cuando me muera no me llevo nada?
trabajé solamente por la tierra y se me olvidó poner los ojos en lo alto. Claro, entonces lo que dice el Señor, dice, mire todos los inconvenientes, mire cada una de estas mujeres que son las esposas de los patriarcas, tenían un propósito, tenían algo escondido a través de su nombre, a través de su edad, a través de sus acciones, nos revelan que formaban parte del plan de la redención del Señor. Bien, ahora, fíjese que, digamos, cada uno de nosotros y cada uno de estos personajes tenían una tarea. Nosotros tenemos una tarea y es llevar el nombre del Señor, testificar del Señor, ser luz en medio de la oscuridad de mi casa, ser luz en medio del sitio donde yo trabajo, donde hay tanta oscuridad, donde hay tantas cosas, que yo sea la luz para ellos, que yo pueda hablar, que yo pueda decir, que la gente reciba mi testimonio como parte de ¿qué? De un trato de Dios para mí. Pero si yo a toda hora vivo enojada, si no me pueden hablar, si no me pueden corregir y de una vez me pongo brava, ahí hay un problema. Y hay un problema cuando nosotros le corregimos o cuando exhortamos o cuando hacemos un llamado, cuando la persona está haciendo algo equivocado y usted se enoja, la Biblia lo define que usted es soberbia. ¿Ya? Que en usted hay soberbia, arrogancia, orgullo y jactancia. Pero si usted ha tenido la oportunidad de leer Abdías, cuando el Señor lo llama para que le lleve el mensaje al pueblo, ¿a quién? A Edom, a Esaú. Y dice, por tu soberbia, por tu arrogancia, porque tú crees que porque hiciste la casa en el aire, entonces nadie lo va a tumbar. Entonces yo vengo y lo tumbo, yo vengo y hago y lo bajo a usted donde usted se subió. No es el problema, somos nosotros los que nos encaramamos, somos nosotros los que nos metemos donde no es, y aquí el Señor me dice otra cosa diferente. Y eso, yo me puse así, yo dije, Señor, el orgullo que tenía Esaú era fuerte. Y todo lo que dice Abdías, y cuando me puse a estudiar a través de toda la palabra, esa palabra orgullo es impresionante. Y por eso el Señor dice, al orgulloso aquí nos encontramos. El jactancioso aquí yo no le hago prosperar y lo tumbo. ¿Por qué? Por su soberbia, por su arrogancia, por su jactancia, yo lo tumbo. ¿Ya? Y yo mismo haré, dice, yo mismo lo tumbaré, yo mismo lo bajaré de su montaña, donde usted hizo, a mí nadie me toca aquí porque estoy en este monte alto, pero de allá yo lo tumbo, dice el Señor. Entonces, es que el problema cuando a nosotros nos llaman la atención o cuando a nosotros nos corrigen, ¿por qué nos enojamos? Porque usted tiene soberbia, porque no, ¿por qué me van a corregir a mí? Es que yo soy Pepito, es que es que yo soy. Usted no es. En usted tiene que estar es el yo soy, la mansedumbre, la humildad. Y ahí viene el problema que muchos de nosotros tenemos, porque la soberbia, el orgullo, porque la gente no hizo lo que yo quería, la gente no piensa lo que yo quiero, la gente no da lo que yo espero, entonces no me sirve. Y eso se llama soberbia, arrogancia, jactancia. Y cada una de esas, el Señor habla muy claro qué quiere decir cada una de esas. Entonces fíjese lo que nos está hablando ahí el Señor. Con cada una de estas mujeres que tenían un obstáculo, un impedimento para que el plan del Señor de la redención siguiera su camino, encontrara la ruta adecuada. Ahora, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué qué representa el que cada una de estas generaciones
cada una de estas personas, la del llamado, la del escogido y la del apartado, ¿por qué eran estériles? ¿Qué es la situación? ¿Cómo lo podemos representar en nosotros? Pues si usted va al Nuevo Testamento, el Señor dice que la mujer es la iglesia. Y la iglesia es infructuosa. La iglesia no tiene fruto. La iglesia está estéril. Por eso nosotros, que dice el Señor que la mujer es la iglesia. La esposa es la iglesia. Y muchos de nosotros tenemos el problema de Sara, tenemos el problema de Raquel, tenemos el problema de cualquiera de estas mujeres. ¿Por qué? Porque no estamos fructificando. Y eso es lo que me decía el Señor. El Señor decía, esas esterilidades es la esterilidad de la iglesia, es la esterilidad de la iglesia que no da el fruto. ¿Por qué? Porque cuando yo me aparto, cuando yo me alejo, entonces, ¿quién me da mi vida? El Espíritu del Señor. El Señor es el que tiene que derramar de su Espíritu en mí. El Señor es el que me dice, bueno, venga, uso el contenido que tiene usted en su palabra. ¿Por qué se dejó menguar? ¿Por qué se apagaron las lámparas? ¿Por qué usted se volvió una tierra infructuosa? ¿Por qué mi palabra cae fuera del camino, entre piedras, entre espinos? ¿Por qué no cae en buena tierra? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué cada uno de nosotros tenemos esterilidad? ¿Qué me va a llevar a mí que de pronto venga una Isaac, uno que ore por mí? ¿Para qué? Para que Dios derrame, para que Dios haga, para que el Señor me motive y yo empiece a caminar en la motivación que me da el Señor, para yo dar fruto. Yo no puedo seguir siendo estéril para el Señor, porque me va a pasar lo de ¿qué? Lo de la higuera. Si no da fruto, a mí no me sirve. Usted está inutilizando la tierra, usted está inutilizando los dones, usted no me sirve porque no me está testificando delante del Señor. Por eso el Señor, yo le decía, ¿por qué ellas, qué relación tiene con nosotros? Y si la palabra del Señor dice que la iglesia es la esposa de Cristo y estamos fríos, por eso el Señor dice, ¿será que cuando yo venga encontraré fe en la tierra? Y es un fruto del Espíritu de Dios. Y es un don del Espíritu de Dios. Y es una ley que el Señor manda. Sin fe y sin paz, nadie le agradará al Señor. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Así como aquí en estas esterilidades, ¿quién obró? El Señor, el Espíritu. Pues el Señor, el Espíritu está con nosotros, no era como en esa época, venía, hacía y se iba, ahora está aquí. Pero somos nosotros los que debemos de mantener encendida la llama con el contenido de la palabra. Señor, derrámeme aquí, no, ¿cuál derrámeme? Vaya, lea la Escritura. Vaya, lea su mente, llene su mente de la Escritura y cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, venga la situación, usted eche mano ¿de qué? De la palabra. ¿Ya? Eche mano de la Escritura. Por eso aquí el Señor, yo le preguntaba eso al Señor. ¿Por qué ellas? Y si la iglesia no da fruto, desaparece. Si la iglesia no entra a hacer fructificar y dice que la mujer que es estéril, quiere decir que se ha arrancado la raíz y la raíz es la fe en el árbol. Hemos perdido la fe. ¿Por qué? Por las situaciones, por el problema, por las circunstancias, por lo que usted quiera. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El Señor dice que lo primero que Él viene a restaurar en nosotros es la fe, que es lo último que se pierde y es lo primero que Dios entra a ¿qué? A que nuevamente nosotros entremos en el camino. Yo soy la iglesia y el Señor nos llama a dar fruto. ¿Por qué estamos estériles? Pregúntele al Señor, ¿hay esterilidad en mí? Usted lo sabe. Si hay esterilidad, dígale, Señor, entonces deme vida. Deme vida, Señor, porque mientras el Señor no añadió la vida
la letra en el nombre de Abraham y en el nombre de Sara, ella no pudo engendrar. Mientras nosotros no busquemos al Espíritu Santo, no caminemos de acuerdo a lo que dice, nosotros vamos a ser infructuosos en la presencia de Dios. No vamos a llevar, y el Señor ¿a qué viene a buscar? El fruto. Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor, ¿en qué área de mi vida yo estoy siendo infructuosa? ¿En qué parte se me perdió el amor a ti, Señor? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue la circunstancia por la que yo perdí el afecto, el amor, la entrega, la humillación, el hacer y dar ese fruto que el Señor está diciendo? Porque el fruto de mi relación con Dios y mi relación con el Espíritu Santo se llama el fruto, la paciencia, el cambio, la transformación. Por eso el Señor nos da aquí una serie de mujeres que fueron esposas de estos patriarcas con un impedimento. Y ese impedimento Dios tenía que venir a resolverlo. Tenía que venir ¿a qué? A darle vida para que el proceso continuara. ¿Por qué? Para que Jacob, para que Isaac, para que Raquel, cada uno de ellos tuviera y diera la vida para que el propósito siguiera adelante. Por eso donde llegaba en esa situación, llegaba en esa generación, y, oye, hay este inconveniente, hay que hacer esto, hay que obrar. ¿Ya? O me toca a mí a orar, o le toca a mi esposo a orar. ¿Para qué? Para que yo empiece a ser fructífera, para que yo empiece a dar el fruto que el Señor me está diciendo que yo debo dar, porque eso es la acción, eso es el testimonio, eso es lo que va a estar delante de los demás para que sea luz para las naciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que entrar a mirar y analizar, hermano. Analicemos y miremos. Ya sabemos por qué, ya sabemos nosotros por qué la iglesia está estéril, porque hemos perdido nuestra relación con el Espíritu de Dios. Los hemos apocado, los hemos menguado, los hemos dejado por allá metidos en el cuarto de San Alejo y soy yo la que estoy tomando mis propias decisiones. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amén. Entonces, preguntémonos, ¿estamos dando fruto? Y si no estoy dando fruto, ¿por qué? Porque no estoy leyendo, porque no estoy cambiando, porque no estoy haciendo lo correcto, porque cualquier situación me mueve el piso y entonces me echo a morir. Entonces, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra confianza en la palabra? No hay fruto, un fruto, y el fruto no es para que usted mismo se lo coma, es para que los demás se beneficien de los cambios en nosotros. Amado Dios y soberano Cristo, en este día de hoy, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado, Señor. Tú vienes dando pautas, dando sonidos de trompeta de todas las situaciones que hay en el mundo, anunciándonos que nuestra redención está cerca, Señor. Tú dices que no tengamos miedo, que no tengamos temor, independiente de las situaciones, independiente de las circunstancias. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a estar confiados en esa palabra, en esa oración, en esas cosas que le decimos a los demás, pero cuando la palabra sale de mi boca, tú la pruebas en mí, Señor. Tú miras si es de verdad lo que yo estoy hablando o simplemente lo estoy diciendo por decir o por darle a entender a la otra persona que yo conozco de su palabra, Señor. Señor, gracias. Gracias por cada nombre que está en la palabra de Dios, por cada edad, por cada número, por cada símbolo, porque en él está escondido el plan de redención para esa generación, para esa humanidad, Señor, porque el plan tiene que cumplirse hasta el fin de los tiempos. Jesús vino, Señor, y se fue, pero el plan continúa, Señor, porque estamos esperando nosotros que somos las primicias del Señor, las primicias del resucitado. Estamos preparándonos y usted está esperando que nosotros sigamos llevando, Señor,
porque tú dices en tu palabra que en las primicias, Señor, daremos los frutos, llevaremos fruto, glorificaremos su nombre, porque hay cambios en nosotros, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, si en mi corazón hay esterilidad, Señor, si en mi vida no he dado fruto y sigo cometiendo fallas contra la norma, contra la ley. Recuerde que la ley es Cristo y Él es el que me pone los parámetros, me lleva a que cada cosa se cumpla en el tiempo establecido por Dios. Señor, perdónanos si no estamos dando ese fruto, Señor. Perdona si nosotros, si mi tierra de mi corazón está baldía, llena de piedras, llena de espinos, llena que la palabra está cayendo fuera del camino, Señor, porque mis ojos están puestos en otras cosas, Señor. Nos hemos dejado llevar por las preocupaciones de la tierra, las preocupaciones del mundo, las situaciones de los países, las situaciones, todo, Señor, de ver toda esa cantidad de cosas, estamos perdiendo nuestra fe. Estamos perdiendo nuestra seguridad y nuestra confianza que debemos de tener en ti, Señor. Todo eso está escrito y se tiene que cumplir. ¿Por qué me entristezco, Señor? Por una situación o por otra. ¿Por qué me entristezco, Señor? Si es algo que se tiene que cumplir. Y nosotros no sabemos de qué manera y de qué forma tú nos llamarás a tu presencia. No lo sabemos, Señor. Algunos, dice su palabra, que morirán y se irán. Otros, Señor, nos iremos en la redención en el día postrero, Señor. Por eso ayúdanos, bendito Rey. Ayúdanos, Padre bendito de los cielos. Bendiga, Señor, a su pueblo, a su iglesia, a su novia, Señor. Porque ya no estamos dando frutos, Señor. Ya nuestro vestido no es blanco. Ya hemos perdido los adornos. Ya hemos perdido, Señor, tantas cosas. Y por eso tú preguntas que cuando tú vengas nos encontrará en la fe. Porque la fe es la que me salva. La fe es la que me redimirá en el día postrero. Por eso, Señor, permítanos hacer ese análisis en nosotros, Señor. Permítanos decir, Señor, sí, en esta parte no he dado fruto. Estoy estéril. Simplemente tengo una apariencia delante de los demás y no es un fruto verdadero. No es un fruto, Señor. Por eso ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, Señor, porque hoy entendimos cómo en cada generación había un obstáculo. ¿Para qué? Para que el plan de redención, el plan de la venida del Señor no se diera, Señor. Pero ahí estuvo la mano del Padre, la mano y el mover de su Espíritu en cada uno de ellos para que hoy tengamos nosotros esa bendición de la redención y del camino hacia la vida eterna, Señor. Bendíganos, Señor. Bendiga a los hermanos en Medellín, Señor, a Elina, a su esposo, a mi hija, Señor. Gracias, Señor. Guárdalos y cuídalos de tantas situaciones que hay en la tierra, Señor. Prospera sus empresas para que puedan sostener sus empleos allí donde están y fueron llamadas a laborar, Señor. Bendiga también las hermanas en Bogotá, Señor. Gracias por cada una de ellas. Gracias, Señor, porque tuve la oportunidad de hablar, de saber en las condiciones que cada una se encuentra, en el proceso tuyo con cada una de ellas, Señor. Bendígalas, guárdalas. Oro, Señor, por la mamá de Neila, por su cirugía, para que todas las cosas se den, Señor, en esa caída que tuvo su mamá y que tú, Señor, obrarás en esa cirugía, Señor. Gracias, Señor. Abra puertas, Señor, a todos. Bendiga, Señor, a nuestros hijos que todavía no están laborando, que no están ejecutando una labor. Pero tú abrirás el camino, llevarás a cada uno al sitio y al lugar en el momento determinado, Señor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor. Guárdalos, cuídalos, sígalos enseñando, forjando, Señor, a cada uno de ellos. A cada uno de sus familiares, Señor, esposo, esposa, hijos,
Señor, que sea para la honra y gloria de su nombre. Bendiga a los hermanos que están aquí en la congregación, Señor. Gracias por ese esfuerzo, esa tarea de venir aquí, Señor. Guárdalos, ayúdalos, Señor. Bendígalos, Señor. Abra esas puertas. Permita que su tierra sea fértil, Señor. Nosotros fuimos plantados junto a las aguas, Señor. Pero pareciera que las aguas, Señor, se han secado, como en el tiempo de Elías, Señor, como en el tiempo del profeta. El río se secó porque tú, Señor, necesitabas que él avanzara sobre la obra que tú tenías dispuesto. A veces tú haces secar los ríos, haces pasar situaciones porque necesita que nosotros avancemos con su plan y su propósito de la redención hacia el frente, Señor. Gracias, Señor. Bendiga a los hermanos que están allí en las redes, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus adversidades, tú conoces su clamor, su lloro y su lamento. Ordena la casa de cada uno de ellos. Trae la bendición desde lo alto, Señor, y permita que en sus casas fructifique la palabra, fructifique el Espíritu de Dios y que nosotros como árboles plantados junto a las aguas podamos, Señor, dar esa sombra, dar ese fruto para beneficio de los que están delante de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por haberme traído, por haberme dado la fuerza, Señor, el valor, la gallardía para hacer todo el recorrido que pude hacer, Señor. Gracias, Señor, también por proveer el dinero para poder visitar, Señor, para poder orar, para poder cumplir con mi tarea, Señor. Gracias, Dios, gracias, poderoso Señor. Bendíganos, Señor. Bendíganos a todos, Señor. Guárdanos y permita que nuestra vida sea fructífera en el Espíritu del Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.